Así es, hubo un grupo en estas fechas que decía que Jesús iba a venir por su pueblo entre el 17 y el 18 de septiembre. Hoy estamos a 26 de septiembre. Creo que no vino. Creo que no pasó nada. Vamos a hablar de esto. A través de un estudio profundo de la Biblia, dedujeron que Jesús venía entre el 17 y el 18 de septiembre para llevarse a su pueblo en lo que es el arrebatamiento. El 18 de septiembre. Hola, he creído en la palabra revelada en la Escritura y este 17 y 18 nos vamos con el Señor. Viendo un vídeo del hermano Gabriel en mes de julio en YouTube y de inmediato he creído, Cristo viene. El 17 y 18 de septiembre es el arrebatamiento de la iglesia. 18 de septiembre. Nos vamos con Cristo. ¡Gloria a Dios! Se nos reveló a través de la palabra y se confirmó a través de sueños. Nosotros creemos en la fecha. 18 de septiembre, nos vamos con el Señor. Y bueno, esto es muy complejo de abordar. De hecho, mucha gente, cosas que dicen es, por ejemplo, bueno, pero ustedes también, ustedes los adventistas, este es un mensaje con características adventistas, también les pasó lo mismo, ustedes también esperaban, también la fecha, etcétera, etcétera, y al final pasó lo mismo. Bueno, en primera instancia, yo no estaba vivo cuando pasó eso. Eso pasó hace más de 100 y algo de años. Yo no estaba vivo. Sin embargo, lo que sucedió en aquella época se puede explicar incluso en la falencia de lo que sucedió, en lo que se conoce como el Gran Chasco. Se puede explicar. Pero cuando nosotros hablamos sobre lo que pasó en estas semanas, encontramos que hay un montón de errores. Y yo, por lo menos, no solamente voy a condenar el hecho de poner fechas, porque lo condenamos tajantemente, es decir, nosotros no creemos en eso, yo no creo en eso. Si ustedes se fijan lo que enseña la iglesia, no cree en ningún tipo de fecha, y nunca, por lo menos acá en este canal, nunca vamos a hablar de una fecha. Y si tú piensas que viene una fecha y que yo no la sé, estás en el canal equivocado, porque yo nunca te voy a dar una fecha, ni un día, ni siquiera un año. Allá tú con eso. Y en la iglesia tampoco nosotros tenemos una doctrina que enseñe de un día o una hora o una fecha. Entonces, eso para partir. En segunda instancia, efectivamente uno puede explicar lo que pasó con este asunto fallido del cumplimiento de la profecía, de lo cual se creía en ese tiempo. Pero lo que yo veo, cuando he visto algunos videos, quiero recalcar unas 2 o 3 cosas. Primero, por un lado, encuentro que hay una entrega total. Hay una entrega total de las personas que tienen este mensaje nunca son personas que no aman al Señor, al contrario, que lamentablemente por su ignorancia, por su falta de conocimiento caen en estos errores, pero aman al Señor de todo su corazón. Y yo no voy a meterme en su espiritualidad de estas personas, pero sé que una persona que predica al Señor y que tiene las agallas para decir que Jesús viene en tal fecha, en tal día, en tal hora, en tal año, hay que tener agallas para decirlo, porque sabes de que si lo dices incluso en público o por internet y que se va a masificar y que muchas personas te van a ver y te equivocas, es algo totalmente complejo para ti, para tu vida espiritual, para ti mismo como cristiano, es algo totalmente difícil y complejo de llevar. Y yo no sé si es que una persona que ha sufrido así de una manera de un fallo tan grande, incluso cuando hay personas que han dejado muchas cosas como cosas materiales, vuelven a creer en el cristianismo. Hay que tener muchas agallas y mucho valor para poder hacerlo, aunque de manera equivocada, pero sí se necesita mucho valor para hacerlo. Entonces yo no juzgo la espiritualidad de estas personas. Yo sé que tienen un afán de querer servirle al Señor y de predicar su palabra y de prepararse para que Él venga. Pero el error está cuando comienzan a colocar las fechas, los días, los años, etc. Entonces, yo quiero primero eso, en aspecto positivo, recalcar de que estas personas, a pesar de todo, sienten un amor sincero por el Señor, equivocado, obviamente, en temas doctrinal, en la enseñanza de su venida, pero no es que no amen al Señor, efectivamente lo aman. Segundo punto, la ignorancia. Yo cuando veo que suceden estas cosas y la interpretación de la Biblia para decir que Jesús viene en tal día o en tal hora, etc., veo de que es sumamente ignorancia de las personas. Personas que sí tienen un buen corazón para servir a Dios, pero en su ignorancia son engañadas. Y aquí yo creo que tiene que ver ya con las personas que sacan estas conclusiones de dónde vienen. Es decir, vienen de personas que hacen unos estudios profundos y que se juntan y que dicen, no, es que el Señor me reveló.
que ese va a ser el tercer punto, pero a través de la Biblia ellos dicen, he sacado esta conclusión, ignorando sí los principios de la Biblia cuando menciona de que nadie sabe el día y la hora. Entonces Jesús muy bien pudo haber dicho, miren, yo voy a venir tal día y tal año. Y ahí yo estoy perdiendo el tiempo hablando de esto, porque si él hubiera dicho, si él sabía y lo hubiera dicho sería diferente, pero como él no lo dijo, ¿por qué voy a sacar yo una conclusión sobre eso? Entonces, el tema aquí es que estas personas lo que hacen al final es una falla total en su interpretación de la Biblia, porque al final lo que hacen, y tú puedes decir, bueno, pero yo no escuché sobre esto que sucedió. No son 10 ni 20 personas, son más de 1000 personas, son cientos de personas. Y que al final no pasó nada, como vemos, no pasó nada. Pero cuando yo empecé a ver en qué se basaban ellos, por así decirlo, en qué ellos creían para poder hablar sobre esta nueva luz que hay, me di cuenta de que es una interpretación pero pésima. Pero pésima, la peor interpretación que puede haber en la vida. Pero pésima. Menos mal que no empezaron a sumar los capítulos con los versículos y ver qué número les daba para sacar otra fecha. A ese punto. O sea, pésima. No puede haber algo más pésimo que la forma en como ellos lo estaban sacando, y además sin una base, sin un argumento, sin absolutamente nada. Y mira, que te lo voy a dejar y saca tú tus propias conclusiones. Ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación. Octavo día. ¿Ves? El primer día, habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Tomamos el mismo primer día, acá, y luego dice, el octavo día tendréis santa convocación. Octavo día. Y por si acaso, sumamos el 1 y el 8, aquí en el 18, y nos da 9. En calendario gregoriano, el 9 es septiembre. En calendario hebreo, séptimo, 7 es septiembre. En calendario gregoriano, 9 es septiembre. ¿Ves? El Señor nos dejó esto escondido. Cuán gloriosa es la sabiduría de Dios. Y esto no lo hemos venido. ¿Realmente me vas a decir que sacando estas conclusiones y estudios de la Biblia, profundos estudios de la Biblia, realmente tú vas a decir, no, ¿sabes qué? Descubrí que Jesús viene entre el 17 y el 18 de septiembre. Y al final no pasó nada. Es prácticamente como si fuera un tipo de numerología, ¿cierto? Es como creer en la numerología de la Biblia y sumar ciertas cosas para llegar a determinadas enseñanzas, determinadas doctrinas, que al final logran sacarte de la fe, logran hacerte un ridículo en la fe. Porque estas personas al final hacen el ridículo en las redes sociales, la gente ve, y después las personas, después de que pasa la fecha, de la cual ellos dicen que va a venir, dicen, mira, era pura mentira, todos ustedes son unos mentirosos, todos ustedes hablan cualquier cosa, etcétera, etcétera. Y ahí en realidad la gente que no sabe encasilla a todos, no encasilla a ese grupo, los encasilla a todos. Entonces ese es el segundo punto. Y el tercer punto que yo me encontré fue a estas mismas personas decir, pero es que el Señor me lo reveló en sueños, el Señor me lo dio en una visión. Yo sé que Jesús viene porque Él me lo dijo en un sueño. Claro, Jesús por un lado te dice en un sueño que va a venir, pero por otro lado te dice que no, que nadie sabe cuándo va a venir. Entonces, como Jesús se contradice, como Dios se contradice, al final vale más que la palabra de Dios, más que la Biblia, vale más lo que el Señor te da en un sueño. Y ahí está totalmente comprobado de que estas cosas no son fidedignas. Estas cosas, cuando uno empieza a decir, no, es que yo soñé tal cosa, no, es que yo tuve una visión de tal cosa, ahí te das cuenta al final que esas cosas no sirven, que tu única salvaguarda que tienes que tener, que tu único fundamento, tu único argumento que tienes que tener es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene un principio, y ese principio dice, nadie sabe el día ni la hora, pero si quieren saber cuándo más o menos va a ser, fíjense en las cosas de la naturaleza, fíjense en el cielo. Así como ustedes cuando saben que va a venir lluvia, así mismo, cuando vean estas cosas que sucedan, sepan de que el tiempo está cerca. Eso es un principio inamovible. Y yo de verdad que lamento mucho cuando pasan estas cosas con personas que son sinceras en su corazón. Porque después hubieron personas que empezaron a decir, yo me equivoqué, yo pensé que iba a pasar esto, pero no pasó, así que aquí en público dicen, digo que nos equivocamos. Yo no voy a cuestionar tus ganas de ir al cielo. No voy a cuestionar
lo mucho que tú quieras estar con Dios y ir hacia donde Él vive. No voy a cuestionar eso. Pero si te vas a acercar a Dios de una forma errada, el único que va a ser errado y que va a fallar y que va a incluso manchar la doctrina y enseñanza del cristianismo, porque nos van a encasillar a todos, las personas que no saben, nos van a encasillar a todos los creyentes, la única persona que va a fallar eres tú. Y yo de verdad lamento mucho que pasen estas situaciones. Lamento mucho que pasen estas situaciones con creyentes. Con creyentes que por ignorancia y que por falta de conocimiento lleguen a estas conclusiones. O ni siquiera a lo mejor que lleguen a estas conclusiones, sino que sean guiados por personas que tienen unas enseñanzas totalmente falsas. Pero yo también creo que estas cosas a veces deben suceder. Deben suceder para que se aprenda de que no debe hacerse eso. O sea, yo creo que estas mismas personas que estuvieron predicando de que Jesús venía en estas fechas, son personas que en su vida van a volver a colocar otra fecha. A lo mejor estabas tan empecinado en colocar una fecha que ahora que fallaste y que te desilusionaste y que te diste cuenta de la mentira, del engaño y del error, no vas a volver a colocar otra fecha. Y por un lado, eso es bueno, eso es redentivo, por así decirlo, en el término de fallar, en el término de caer en un error tal. Es decir, caíste en un error de algo que tú pensabas que era una doctrina o una enseñanza verdadera, y ahora como caíste en ese error, ahora te recuperas no volviendo a repetirlo, no poniendo más fechas. Y también escudriñando lo que es la verdadera forma en la cual Jesús va a venir. La verdadera forma de su segunda venida, de su advenimiento. Ahora, yo sé, y probablemente tú también sepas, de que sí hay corrientes de la iglesia, bueno, hay grupos que se han salido, pero hay personas que consumen ese tipo de contenido de algunas personas que sí tienen una fecha. Yo he conocido personas que son adventistas, y más de algunos adventistas me han dicho, oye, tal persona me dijo esto. Y yo le he dicho, sí lo sé, porque yo sé que esa persona cree que Jesús viene en tal fecha. Pero como dije al principio, estas cosas igual ocurren dentro de la iglesia, igual hay personas que fijan fechas aún, o que una persona fuera de la iglesia fija una fecha y hay personas dentro de la iglesia que lo siguen y también lo creen, pero en silencio. Y yo quiero dejar establecido desde el principio, como lo dije al principio de este video, de que por lo menos en este canal y en la iglesia oficialmente no se cree de que hay una fecha. No existe eso. Somos totalmente tajantes con decir de que no existe eso. Y somos severos en decirlo. Y yo lo digo de forma tajante. Por lo menos acá en este canal, Mensaje Triple Angélico, no existe, no existirá. Y tampoco yo mismo voy a pararme aquí a decir, ahora me di cuenta por la Biblia de que sé cuál es el día y la hora o el año. Porque tal capítulo y versículo de la Biblia me dice... No. Algunos dicen, no, pero es que Ellen White dijo que tal fecha, de que el año, del que no sé cuánto. Y ¿sabes qué? Debo decirte algo. Si Ellen White, aprovechando esta instancia que estoy hablando de esto, si Ellen White hubiera dicho, mira, tenemos el mundo 6.000 años de pecado, y que ella sabía en realidad, ¿por qué ella no puso la fecha? ¿No puso el año? Bueno, los adventistas son muy... A mí me da risa porque son muy ingeniosos. Dicen, no, nosotros no sabemos ni el día ni la hora. La Biblia dice, nadie sabe el día ni la hora. Pero la Biblia no dice que nadie sabe el año. Así que nadie sabe el día ni la hora, y nosotros sabemos el año. Miren, qué ingeniosos. Ingeniosos. Una inteligencia superior a cualquiera de nosotros, yo creo. Una inteligencia, pero... maravillosa. Porque claro, Ellen White dice que son 6.000 años de pecado, y si uno calcula el tiempo a tal tiempo son 6.000, y de la creación de la tierra a la muerte, a cuando Jesús nace son 4.000, pero también desde que peca Adán a la muerte de Jesús también hay otros 4.000, entonces se le suman los otros 2.000, y entonces Ellen White, como sabía esto, claro, Ellen White sabía tanto esto que no sabía sacar cálculos matemáticos, que si ella sabía decir, mira, yo en realidad sé cuál es el año. Voy a hacer una suma y voy a poner cuál es el año porque yo ya sé cuál es el año. Seguro Ellen White hizo eso. Lo cual no lo hizo porque ella tampoco creía en el tema de colocar una fecha, colocar un año, colocar lo que sea. Que muchos adventistas igual
adquieren de algunos grupos y los predican. Porque yo los conozco. Oye, yo he visto a personas adventistas, miembros adventistas, que creen en fechas. No que están afuera, no, son de la iglesia. Y consumen esos materiales y ven esos materiales y les encanta. Y como son cosas nuevas, cosas de gran luz y que el estudio... porque ellos no te dicen solo por decir. Ellos te dicen, no, porque mira, yo saqué esta conclusión porque en el comentario bíblico adventista y Ellen White y la Biblia menciona tal cosa. Entonces, como estas cosas si las comparamos y sacamos una deducción, ¿para qué darte tanta vuelta? La Biblia es clara. La Biblia cuando quiere hablar algo que es importante es claro. Hay principios que son claros. Entonces, ¿para qué le vas a dar vuelta de conectar un texto en el subtexto del texto de una interpretación de Ellen White? Porque Ellen White en una parte saca y dice tal cosa, y entonces esto también tiene referencia a esto, y esto se puede explicar no con un versículo que es claro, sino con un versículo que puede ser un poco más ambiguo, y con esto vamos a sacar la conclusión para decir que Jesús viene en tal año. No nos quedamos atrás, ¿cierto? Pero bien, para culminar, decir eso. Decir de que lamento mucho por las personas que a lo mejor van a perder su fe, por las personas que sin conocimiento y engañadas siguen en el error, y que a pesar de su sinceridad de querer servir al Señor, fallan en justo lo más importante, en justo la esperanza que nosotros tenemos de su segunda venida. Por ejemplo, miren, yo voy a abrir mi Biblia acá. En cualquier... Vamos a hacer un estudio. Hagamos un estudio de cuándo... No sé, cualquier cosa. Lo veamos en el camino. Miren, me salió aquí, abrí mi Biblia y me salió Job. Y miren, vamos a hacer un estudio. Vamos a hacer uno de estos estudios erróneos. Vamos a hacer uno de estos estudios. Hagamos uno de estos estudios. Te invito a hacer un falso estudio. Para que te des cuenta de cómo la gente con cualquier tipo de cosa puede sacar conclusiones erradas. Job capítulo 21, versículo 15. ¿Quién es el Todopoderoso para que lo sirvamos? ¿De qué nos aprovechará que oremos a Él? ¿De qué nos aprovecha a nosotros de que oremos a Él? Entonces yo puedo decir, ¿cuándo ya va a ser innecesaria la oración? Porque no va a haber intercesión. Oh, en el tiempo de gracia. ¿Y qué versículo es este? Es el versículo 15. ¿Y de qué capítulo? Del 21. Y si sumamos 2 más 1 nos da 3. Y 3 del 15 sería el 15 de marzo, porque el 3 es marzo y 15 es el día. Entonces, el 3 de marzo se va a acabar la gracia, porque aquí dice que ya prácticamente... ¿De qué nos aprovecha orar a Dios? ¿Y cuándo no va a haber más intercesión? En el tiempo cuando se acabe la gracia. Entonces, la gracia, ¿cuándo se acaba? El 3 de marzo, perdón, el día 15 de marzo. Entonces, ¿cuándo se acaba la gracia? El 15 de marzo. ¿Ven? Ahí saqué rápidamente, en un minuto, en menos de un minuto, una interpretación de la Biblia. Así que ahora todos vamos a predicar y hablar de que Jesús viene un poquito más allá y que ahí se acaba la gracia. Así es como estas personas interpretan la Biblia. Quiero culminar leyendo Mateo 24, 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Que el Señor te bendiga. Y por favor, no coloques más fechas. No le hagas eso al cristianismo, no le hagas eso a tu iglesia. No coloques más fechas, ni que el centro de tus temas y predicaciones sea colocar una fecha. El verdadero adventista sabe que su mensaje consta en la predicación del Evangelio de la venida de Cristo en su generación. Ese es el verdadero adventista, que predica que viene Jesús en su generación. No el año, no el día, no la fecha, no si va a estar nublado, no si va a ser en la tarde, no si va a ser en la noche, no si va a ser cuando lo que sea. No es así. Así que bien, te dejo entonces esta reflexión para que todos nosotros podamos ver también lo que pasa en el cristianismo. Yo creo que es importante que tú sepas siempre lo que está pasando alrededor tuyo, porque tú no sabes si el hermanito que está recién entrando, que ve un video, que ve todas estas cosas, va a creer en eso. Tú tienes que saber, porque en el caso de cualquier cosa, cuando te pregunten, al final las respuestas que siempre uno da es, no, eso es mentira, no sabes ni de qué se está hablando, pero sabes que es mentira y está bien. Es mentira. Pero tú tienes que demostrar por qué, no solamente porque tú crees. Entonces es bueno también saber lo que pasa alrededor, que no tampoco vivas en una burbuja del adventismo, del cristianismo. Ve lo que pasa alrededor tuyo.
Ve lo que pasa alrededor tuyo y preocúpate también de tu iglesia. Como te dije, no sabes si el hermanito que recién está viniendo puede escuchar estas cosas, sobre todo porque se viralizan, y que pueda caer en este error. Al débil de la fe, al que no sabe. Así que ojos bien abiertos y atentos a cualquier movimiento que pase también alrededor, para cuidar también la feligresía, cuidar al pueblo de Dios. Pueblo de Dios que guarda sus mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. Que el Señor te bendiga.